Bueno chicos, vamos a resolver el ejercicio 6.1 de la unidad 3, en donde se les solicita, de acuerdo a la información contable, características y requisitos, básicamente utilizar la RT16. Se les pide que transcriban, que completen el cuadro con los atributos de la información y las restricciones que condicionan al logro de las cualidades. Ustedes a esto lo van a encontrar básicamente en la RT16, en el punto 3, que lo tenemos por aquí, requisitos de la información contenida en los estados contables. Aquí tienen atributos y todos los atributos que están aquí, y tienen las restricciones y las 3 restricciones que vemos acá. Completando eso, les va a servir de base para después resolver el ejercicio 6.2. Lo que yo les voy a transmitir ahora va a ser una breve explicación de cada uno de esos atributos, para que si no logran comprender lo que les transmite la RT16, por lo menos con alguna aclaración adicional transmitida pueda servirles de base para hacer el ejercicio. Bueno, vamos a ir viendo. Aquí tienen el mismo cuadrito, atributos de la información contable. El primero que teníamos era la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? La pertinencia en la información contable hace referencia a que esta información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios. Les va a permitir a esos usuarios poder confirmar o poder corregir determinadas evaluaciones que ellos hayan realizado anteriormente, como también así poder aumentar la probabilidad de pronosticar consecuencias futuras de algunos hechos presentes o de algunos hechos pasados. Es básicamente para poder tomar buenas decisiones. La próxima cualidad sería la confiabilidad, credibilidad. Como bien dice la palabra, la información contable brindada tiene que ser confiable, tiene que ser creíble. Y para que sea confiable y creíble por aquellos que toman decisiones, o sea, ¿a quién lo tenemos que le tiene que servir? A aquel que recibe esa información. Tiene que cumplir 2 requisitos: aproximación a la realidad y verificabilidad. La aproximación a la realidad también les está diciendo en su atributo que deben ser descripciones y mediciones que guarden razonablemente informes de los fenómenos que están sucediendo en la realidad. Deben ser razonables, deben tratar de ser los más aproximados, entendiendo o recordando que la contabilidad no muestra valores absolutos, sino que muestra estimaciones. O sea, se debe tratar de buscar de no tener errores y de no tener omisiones importantes en los informes que estamos realizando. Y la verificabilidad debe ser verificable comprobable por cualquier persona con pericia suficiente. Es decir, otro colega, otro contador que quiera realizar el informe que hizo uno anterior, utilizando los criterios contables, los mismos criterios contables, los mismos soportes de información, tiene que tratar de llegar a un resultado más o menos similar al que hizo el otro, ¿sí? Bueno, para poder cumplir esa aproximación a la realidad se tienen que cumplir estos 3 requisitos: esencialidad, neutralidad e integridad. Esencialidad, sustancia de forma, dice ahí entre paréntesis. Esencialidad, se tienen que tanto los hechos, operaciones que se están contabilizando y que se están exponiendo en esos informes contables, se tienen que basar en su sustancia, en su realidad económica, ¿sí? Cuando tengamos algunos instrumentos legales que no me reflejen constantemente, no me reflejen bien esa realidad económica, se tienen que bajar, que no me reflejen bien
los efectos económicos, tenemos que basarlo en la esencia en sí, ver cuál es la esencia de ese hecho que estamos queriendo mostrar. La neutralidad, objetividad, ausencia de sesgos, o sea, como dice acá, debe ser neutro, objetivo. Tenemos que tratar de no poner subjetividades personales a la hora de elaborar los informes contables, porque eso va a perjudicar las decisiones que tome aquel usuario de la información. No tiene que estar confeccionada esa información para satisfacer las necesidades del ente, como tampoco para satisfacer a los terceros. Debe ser objetiva, debe ser neutral. Después tenemos aquí integridad. ¿Qué es integridad? Como bien dice la palabra, íntegro, debe ser completa. Tenemos que tratar de no omitir ninguna información importante, no mostrar información falsa, no confiable. Y después tenemos el atributo de sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Debe ser ordenada, debe estar bien, seguir algunas reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas de la RT, es decir, debe tratar de estar en base a todo lo que nos están solicitando en las distintas RT. La otra cualidad sería la comparabilidad. Es decir, nosotros tenemos que buscar que esos informes contables que estamos brindando deben ser comparables, ya sea con otros informes contables de nuestra organización o con informes contables de otras empresas que se dedican al mismo rubro. Lo que se va a buscar es que traten de usar la misma unidad de medida, que reflejen información a la misma fecha, hacia una fecha determinada, que sean coherentes. Y después tenemos la claridad. Deben ser claros, deben ser comprensibles, deben ser con un lenguaje preciso, evitando ambigüedades que solamente los entienden los profesionales. Por eso siempre se tiene que transmitir algo que el usuario de la información lo pueda comprender. Y respecto a las restricciones que condicionan el logro de las cualidades, tenemos tres: oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio e impracticabilidad. La oportunidad, la información brindada debe ser oportuna, debe llegar en el tiempo conveniente, en el tiempo estipulado para poder tomar las decisiones. Si no, puede hacer perder el atributo de la pertinencia. El equilibrio entre costo y beneficio es que la disponibilidad de información con la que contamos para reflejar debe ser mucho más grande que el costo que me va a generar obtenerla. Siempre tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre las dos. O sea, tenemos que tener acceso a la información para poder generar el informe. Y la impracticabilidad hace referencia a la aplicación de cuando hay alguna norma, cuando hay algún criterio que no podemos practicar, que el ente no lo puede aplicar y realiza todos los esfuerzos necesarios. Eso va a estar determinado en algunas resoluciones técnicas o en algunas interpretaciones, mencionado en algunas dispensas, los cuales los vamos a incorporar dentro de los informes contables. En las notas vamos a hacer referencia a que determinado hecho no se pudo realizar debido a la impracticabilidad, o sea, debido a esa restricción de la cualidad. Bueno, con esto terminamos las cualidades de la información contable. Espero haber sido clara. Cualquier consulta la suben al campus. Muchas gracias, chicos, por la atención.